Bien, en este video les voy a mostrar cómo usted puede crear lo que sería una cabecera transparente, como la que le estoy mostrando en este ejemplo, que la imagen ocupa toda el área de lo que es tanto el header como lo que sería la cabecera. Así que vamos a empezar, les voy a mostrar el proceso paso a paso y qué vamos a necesitar para poder lograr ese cometido. Ya aquí dentro de Elementor, una de las cosas que tenemos que tener lista es el menú, o mejor dicho, la cabecera que vamos a utilizar. Necesitamos crear una plantilla y en caso de que usted no tenga un plugin que le permita agregar lo que es la opción de menú dentro de Elementor, vamos a utilizar lo que es la versión Pro. En mi caso lo voy a trabajar con la versión Pro, pero ustedes saben que existen diferentes plugins que vienen ya con la opción de agregar menú, que no es necesario tener Elementor Pro. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso. Lo primero es, vamos a crear el menú que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a dirigir a apariencia, menú, y desde aquí voy a crear un menú nuevo. Le voy a poner menú 1 y le voy a dar a crear. Ya aquí creado, voy a pasar la página que voy a utilizar. En este caso, lo que es la página de home, contacto, quiénes son, mis servicios. Son las páginas que voy a tener dentro de ese menú. Aquí voy a organizarla para que quede adecuada. Como por ejemplo, home lo pongo encima, quiénes somos después, contacto lo dejo ya al final. Y simplemente le voy a dar a guardar. Y ya con eso tenemos la primera parte creada, que es el menú. Bien, de aquí lo que sigue es nos vamos a dirigir a lo que es el área de plantilla de Elementor y vamos a añadir una nueva plantilla. En este caso se va a llamar header. Vamos a buscarla aquí y esta va a ser menú 2. Ese sería el nombre que le voy a poner. Le doy a crear y espero a que cargue. Aquí me va a mostrar diferentes plantillas, pero vamos a trabajar desde cero lo que sería nuestra cabecera. Vamos a lo que sea Flipboard. Aquí voy a seleccionar 3 columnas, una para el logo, el menú, y voy a poner una en las redes sociales. Muy bien. Aquí lo primero que voy a hacer es que le voy a colocar un color para trabajar con lo que es la transparencia. Vamos a colocarlo en un negro, pero vamos a degradarlo un poco y lo voy a dejar ahí mientras tanto. ¿Por qué utilizo ese color? Porque tanto el logo como el menú y los iconos de las redes sociales van en blanco para trabajar mucho más fácil. Aquí voy a seleccionar en este caso lo que sería imágenes. Y como no tengo así un logo personalizado en blanco, vamos a buscar uno de los que aparece. A ver si tengo uno de los que traen esta plantilla que pueda cumplir con el cometido. Vamos a ver si aparece uno por aquí, simplemente para el ejemplo. Sigue cargando y vamos a ver si encontramos uno para él. Vamos a ver, ok, voy a utilizar este simplemente para el ejemplo. Ok, este sería nuestro logo. Aquí voy a colocar lo que sería el menú. Vuelvo y les repito, como no tengo un plugin que me permita hacerlo sin la necesidad de la versión Pro, es que voy a utilizarlo de la versión Pro. Aquí tengo mi logotipo, aunque casi no se ve, pero eso lo podemos resolver de una vez en apariencia o estilo. Le voy a color, aquí lo ponemos en blanco y esa rayita que se nota ahí que nunca me gusta tenerla, me voy a trabajar contenido y en la parte de exposición aquí lo pongo nulo y ahí me eliminó lo que es la raya. Bien, ya lo que me faltaría sería el logo y arreglar algunas cositas para ponerlo centralizado. Vamos aquí y voy a seleccionar social, voy a escribir para que me agregue los iconos de las redes sociales. Lo voy a poner por aquí. Aquí voy a en forma, lo voy a poner redondo. Y en estilo
donde dice color oficial, lo voy a cambiar por color personalizado. Y aquí en color principal lo que voy a hacer es que lo voy a degradar para que me quede de esta manera como están viendo ahora mismo. Así quedaría. Esta parte la voy a centralizar. Aquí vamos a centralizarla para que todo quede ajustado como se ve en este momento. Y aquí teniendo esta parte lista, déjenme ponerlo más centralizado aquí. Ok, ya ahora sí. Vamos a ver. Este también está centralizado y el logotipo por igual. Vamos a ponerlo. El logotipo lo puedo poner un poco más pequeño. Podemos ponerlo de este tamaño porque también debemos de probar cómo se ve en los dispositivos móviles. Lo voy a dejar ya así y ahora le voy a dar a publicar. Y lo único que voy a hacer es que se vea en toda la página y ya le doy a salvar. Y ya tengo lo que sería mi plantilla lista. Vamos a salir. Y ahora me voy a ir al área de medio. ¿Por qué me voy a ir al área de medio? Porque el fondo que voy a utilizar debe de que sea una imagen. Voy a utilizar un video realmente para eso. Aquí tengo el video. Lo único que voy a hacer es que voy a copiar la URL. Teniendo la URL lista, ya me voy a lo que es el área de página. En página de home vamos a comenzar a trabajar con lo que es la cabecera transparente. Bien, voy a eliminar esto. Vamos a guardar. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer, me voy a lo que es el área de plantilla, mi plantilla. Voy a buscar la plantilla que creé, la voy a insertar. Le digo que sí, que me aplique todos los cambios. Y ya aquí tengo lo que sería la plantilla instalada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para hacerlo un poco más rápido, me voy a ir a lo que es el área de bloques. Y en categoría voy a buscar lo que es giro. Vamos aquí, vamos a buscar uno y voy a utilizar este para este ejemplo. Lo cargo y ya aquí lo tenemos completamente listo. Ya que estoy dentro de la estructura, me voy a estilo. Y aquí en tipo de fondo, debe de colocar un color, una doble colores o una galería de imágenes. Vamos a colocar la URL que copiamos anteriormente, que es la del video. Y aquí tengo mi video corriendo. Vamos a guardar estos cambios. Bien, ya que estamos por aquí, vamos a hacerle algunos pequeños cambios, como por ejemplo para que se note más lo que es el título. Vamos a ponerlo en blanco. Lo que sería el subtítulo también. Vamos a ponerlo en blanco. Y por ahora vamos a dejarlo así. Guardamos. Y ahora me voy a dirigir a lo que es la estructura, donde está lo que sería o el contenedor, donde está el menú. Y en avanzado me voy a ir a esta opción que dice Z-Inde. Y aquí voy a colocar un 2. O puede ser un 3 también. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que a la hora de yo colocar lo que es el video por encima de lo que es el menú me quede encima, no debajo. Entonces para eso debemos de colocar por encima del 1. El 1 viene siendo la estructura, que es la que vamos a subir. Y el 2 en adelante viene siendo lo que es la parte superior de la estructura que queremos que quede por encima del video para que se explique un poco mejor. Guardo. Y ahora elijo la estructura o el contenedor donde está el header. Vuelvo aquí en avanzado y en márgenes desbloqueo la cadena y vamos a subirlo. Hasta que pase por debajo de lo que es el área de logotipo, de logo, menú y las redes sociales.
Ok. Yo lo voy a dejar en menos 90. O menos 91, pero con menos 90 estaba perfectamente. Déjenme también cambiar esto aquí para que se note. Ok. Y le doy a guardar. Y aquí ya estaría listo. Vamos a previsualizar. Y así se vería lo que sería un menú transparente. Si se dan cuenta, se ve como una sombra. Esto usted lo puede dejar así para que haga una pequeña diferencia entre el menú y este contenido. O puede venir y seleccionar el contenedor en lo que es estilo. Volvemos aquí al área de color. Y aquí puede quitarlo. Y si guardamos y previsualizamos, ahí sí ya no se ve, se vería ya completamente transparente. Ya es decisión de cada quien si lo quiere colocar así o dejarlo como un pequeño degradado para que haga una pequeña diferencia. Ahora ya por último vamos a probar cómo se estará viendo en lo que es los dispositivos móviles. Para ello nos vamos a modo adaptable y aquí vamos a seleccionar en esta opción lo que sería la opción de móvil. Y en este momento, de esta forma que se está viendo. Bien, si se dan cuenta, en lo que es dispositivo móvil, el video no se visualiza, pero como siempre todo tiene solución en esta vida. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a elegir la opción de navegación y vamos a marcar lo que es la opción del giro, que es donde está el video, ¿verdad? Y se nos va a abrir la edición del contenedor, ¿verdad? Y nos vamos a ir a lo que es el área de estilo. Y dentro del área de estilo, nos vamos a colocar aquí, donde dice reproducir en dispositivo móvil. Lo activamos. Y ya aquí, como pueden ver, se ha activado lo que es el video. En tablet se ve de esta manera, ahí no hay ningún problema. Y en escritorio, que es donde estábamos anteriormente, se ve bien. Entonces vamos a modificar algunas cosas en lo que es móvil. Como por ejemplo, ya colocamos correctamente como se debe de ver el video dentro de los dispositivos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a subir el video más para arriba. Para ello nos vamos a avanzado y vamos a habilitar esta opción que es la de imágenes. Recuerden que los cambios que yo estoy haciendo ahora mismo, lo que voy a realizar, solamente afecta el área móvil. Lo que es de tablet y de escritorio queda igual, no hay ningún problema con eso. Vamos a subirlo. Vamos a esperar. Bien, ahí en menos 200 píxeles es que quedó. Bien, una de las cosas que voy a modificar es lo que es el tamaño del logo. Para ello me voy a estilo y aquí voy a poner el logo un poco más pequeño y le voy a justificar a la izquierda porque quiero colocar lo que es el menú aquí encima. Vamos a ver algo, vamos a colocarlo ahí, ¿verdad? Entonces ahora selecciono el menú, coloco, vamos a cerrar aquí. Bien, vengo aquí al final y lo coloco a la derecha y aquí el menú ha cambiado. Y ahora simplemente vuelvo a avanzado, habilito en la opción y le doy hacia arriba. Y ahí vamos a bajarle un chin más. Ha quedado en la posición que quiero. Otra de las cosas que voy a cambiarle es el color porque quiero que se note un poco más. Me voy a estilo. Y aquí, ok, en la parte que debo de modificar para que se note el color, aquí. Y en lo que es background, lo que es color de fondo. A seleccionarlo y ahí se ve en blanco. Una de las cosas que voy a ocultar porque realmente no
no la veo necesaria, son las redes sociales. Claramente, en dispositivos móviles. La voy a seleccionar. Me voy a avanzado. Y me voy a dirigir a la opción atributos. O no, atributos no. Aquí adaptable. Y lo voy a ocultar en dispositivos móviles. Y ahí guardo. Vamos a probar cómo se ven las demás opciones. Aquí ha quedado, lo puedo colocar un poco más grande. Vamos a dejarlo ahí. Esto puedo atraerlo un poco más. Y así se vería. Vamos a guardar aquí. Muy bien, ahí quedaría. Si usted quiere colocarlo más en el centro, usted simplemente viene aquí. Aquí no, en contenido. Lo puede centralizar, lo puede a la izquierda, en la derecha. Pero mi recomendación es que lo deje en la posición, o ahí también se ve bien. Vamos a guardar. Y vamos a ver aquí. Aquí ha cambiado un poco. Vamos a colocarlo en esta posición. Vamos a dejarlo ahí, porque ahí parece que ahí cambia. Y bien, muchachos, como pueden ver, crear una cabecera transparente es muy fácil y sencillo, utilizando los pasos que les he mostrado en este video. Como siempre, cualquier pregunta que tenga, déjenmela saber en la caja de comentarios para ayudarle lo más rápido que pueda a resolver cualquier inconveniente que se le presente. Y como siempre, agradecerle a aquellas personas que se suscriben al canal cada día. Muchísimas gracias por apoyarnos en este nuevo proyecto. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.